Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy amanecíamos con una muy buena noticia. Un grupo de científicos en España ha logrado reconstruir por primera vez proteínas de hace más de 1.000 millones de años, algo que va a permitir corregir los genes que provocan enfermedades como, por ejemplo, el albinismo. Enfermedad que padece el protagonista de uno de los relatos del libro de nuestro invitado de hoy, el escritor uruguayo Gustavo Lanzaro, en el que un surfista albino logra cabalgar la ola del tsunami que se abatió en las costas tailandesas hace casi 20 años. Un mur d'eau se dessine au loin. Ce n'est alors qu'un spectacle pour ces touristes inconscients du danger. Personne ne les a prévenus. Les vagues arrivent et enflent implacablement. La mer envahit tout. Ce 26 décembre 2004, à 7h58, un tremblement de terre d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter secoue les fonds marins. Son épicentre est à quelques centaines Terrible de tsunami kilomètres que se produjo en la Navidad de 2004 ahí en Tailandia, en el que murieron casi 300.000 personas. Muy buenos días, muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes. Sobre todo, Jordi. bienvenido aquí a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. De nuevo. Hay que ser un coloso extraordinario para poder cabalgar una ola como esa, ¿no? Sí. ¿Tú no tienes nociones de surfismo, quizás? Tengo una gran admiración por los surfistas. He presenciado algunas corridas de olas enormes, pero te va a llamar la atención, pero lo que produjo este cuento, fue surfistas que no surfeaban, esos que se pasan horas esperando la ola, porque es en definitiva un poco lo que hace este personaje, que espera una ola que ahora sabemos que es el tsunami, pero en el cuento eso aparece al final. Es lo que más me ha fascinado cuando iba caminando. Mi hijo en algún momento quiso hacerlo y yo lo acompañaba y yo miraba a los que esperaban la ola. Y lo que es un poco confuso es el estatus de este hombre. Puede ser un albino, como tú dices, puede ser otra cosa. De ahí su blancura. Pero la fuerza física, todo eso que la tiene. Tiene algo de fantasmagórico, ¿no? Me hablabas de un cuento de García Márquez. Que se llama El abogado más hermoso del mundo. Y ahí puede haber en el relato puede haber una bifurcación hacia ese cuento o no. O lo lees como la aventura de un personaje un poco gigantesco así, que espera la ola de su vida, porque tiene mucha agresividad dentro, muchas frustraciones, y no sabe cómo descargarla. Y bueno... Y consigue cabalgarla. Permíteme, Gustavo, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo en 1949 y que en el 75, en plena dictadura, vienes a Europa nada más y nada menos que en barco. Toda una aventura, ¿no?, para un joven uruguayo como tú en aquella época. Mira, esa venida en barco, hay 2 o 3 aventuras en mi vida que realmente vale la pena contarlas o vale la pena que las recuerdo siempre. Una es esa venida en barco. Si me hubiera venido en avión, quizás estaría ahora en Montevideo. No, ese pasaje, ese umbral que hubo de ese tiempo transcurrido, 17 días en el océano. 17 días. En un microcosmos donde vi muertos, nacimientos, todo tipo de drama, en circuito cerrado. Me fui acostumbrando a estar en otro lado y cuando llegué a Cannes, porque fue allí donde llegó el barco, era ciudadano del mundo casi. Uno tiene una sensación más precisa de las distancias, ¿no? Sí. de lo enorme que es nuestro planeta, ¿no? Jordi, simplemente el ver, yo tenía
pico de años, no me acuerdo cuánto exactamente, el ver alejarse Montevideo desde el barco, poco a poco, como lo vi yo, fue una de las sensaciones más conmovedoras que tuve. Que no sabía qué iba a pasar conmigo ni nada, pero Montevideo se fue alejando, no salí en un avión así y no vi nada. Precisamente, ¿cuáles fueron las razones que te decidieron a zarpar ahí del puerto de Montevideo? ¿El peso de la dictadura quizás o también buscar tierras más democráticas? Sí. Las dos van juntas. Yo no tenía ningún problema político preciso, yo podía haberme quedado, pero la verdad es que me ahogaba. Tengo lo que tú ves en esos cuentos, esa forma de mirar la realidad, la tengo todo el tiempo. Miro la realidad de una cierta manera, la mía. Y mirar una realidad totalmente distorsionada por lo arbitrario. No te estoy hablando de los puntos más álgidos, como puede haber sido la tortura, la persecución, la muerte. No, eso no te hablo. Yo te hablo de la vida cotidiana, lo que yo podía ver a través del ventanal de un café. No podía. Esencialmente, vitalmente me era imposible quedarme en Montevideo. Gustavo, ¿es cierto que los militares cortaron 2 estrofas del himno nacional uruguayo porque se mencionaba la palabra libertad? Hay que ser un poco obtuso, ¿no?, para hacer eso. Sí, depende de la confianza también que tengas en tu propio gobierno. Yo creo que en algún momento tenían, como sabían que que la gente en su gran mayoría no los apoyaba, yo creo que los perturbaba, porque además no solamente eran las palabras, era el tono. Cuando la gente cantaba libertad, libertad, el tono se multiplicaba por mí. Vino el queridísimo Serrat a Montevideo una vez y bueno, nos matamos todos por ir a verlo, y tenía una canción que no me acuerdo bien cuáles son, que se llama Para la Libertad. Bueno, cuando se puso a cantar eso, sabiendo lo que significaba, todo lo que tú dices, él lo sabía, nos vinimos abajo y arriba todos. Pero humanamente, yo te digo que no era ni una cuestión política, era humanamente sentís la falta de libertad como algo que es absolutamente monstruoso, inhumano e invivible. Y eso es lo que a mí me hizo ir. Me contabas que cuando llegas a Francia, a París, te choca esa libertad de tono, que hay un encuentro con el filósofo Louis Althusser, padre del estructuralismo, hablando de los conceptos, ¿no? Eso te acordás, sí. Eso fue el segundo día. Tuve 2 experiencias acá cuando llegué. Tenía un hermano que estaba acá y un grupo de amigos de él. Me llevaron al barrio latino y en un momento había una manifestación. Y veo gente correr, y yo empecé a correr. Y en un momento siento una mano que me agarra del hombro así, y me dice, Gustavo, acá, si vos no estás en la manifestación, vos no corras, a vos nadie te va a hacer nada. Y esa fue la primera, y me quedé, y pasaban los manifestantes y los policías que corrían con más o menos ganas. Y la segunda fue al día siguiente, que fue en la... No me acuerdo dónde fue que me llevaron, pero supongo que sería la Sorbona, quizás. No, en una fiesta, era esta fiesta ¿De l'Humanité? De l'Humanité. No te lo puedo asegurar. Y bueno, unos de estos amigos que yo no conocía bien todavía estudiaban filosofía y se acercaron a una tarima donde había un señor que hablaba. Y no me preguntes por qué. Estamos todos ahí en la primera fila, me señala a mí y me dice, en francés por supuesto, ¿usted cree que los conceptos se pueden abandonar? A mí me salió del fondo de la camiseta, de mi ignorancia más profunda, le dije, no, el concepto de silla, no. Y yo, aquí hay un hombre inteligente. Estaba hablando del famoso abandono del concepto de la dictadura del proletariado, y era Althusser. O sea que yo pasé de no pensar en nada
en 48 horas a estar enfrente al Tusser que me interroga sobre el concepto de... En una fiesta comunista, para ti. En una fiesta comunista. Pero eso yo no me di cuenta. Para mí era una fiesta. A mí no me dijeron te llegamos a la fiesta de los Meniteri. No, yo fui. Hace 12 años estuviste en este programa para presentar tu libro El cantor de serenatas sin alma, con el que habías ya obtenido en Uruguay el Premio Nacional de Literatura en el 2007. Un libro bastante autobiográfico en el que el protagonista llega a París tras haber ganado un concurso literario con una novela plagiada. No fue tu caso, imagino, ¿no? Eso, no, espero que no. Ocurren esas cosas. Sí, pero no. Ese libro no es ese plagio. En realidad es un personaje que él mismo es un poco un plagio, porque su personalidad se va haciendo y formando a través de los encuentros que tiene. Es un poco una metáfora de lo que viene después. Pero arranca así. Ireneo, ese es el nombre del personaje de tu novela, en su lucha por sobrevivir en París, incluso se presta a ser conejillo de indias para algunos laboratorios, lo que no es nada anodino, ¿no?, para la salud de uno. ¿Tú llegaste a hacer eso, no? Eso... Puedes confesarlo. No puedo confesar. Nadie, eso sí, lo hice. Lo hice y me fue bastante mal. Por suerte tengo a mi mujer, que ahora está jubilada, pero era farmacéutica, que me paró, porque sin ir a los extremos de ese libro, pero efectivamente me proponían experiencias de las cuales yo no entendía nada, y fue mi mujer que en un momento vio esto ¿no? No sé si me querían parar el corazón, no sé cómo era la cosa. Bueno, entre otras cosas vas a estudiar literatura y filosofía aquí en París. Me imagino que es menos peligroso que esos experimentos, ¿no? Estudiar literatura. Eso. ¿Qué te llevó a la literatura? Ya en Montevideo... En Montevideo había escrito, sí, había empezado con poesía, porque por suerte había parado también, porque era terrible lo que escribía, horrible. Pero siempre, mi experiencia es siempre un poco la misma. Es una cosa... Nunca decidí, voy a escribir, voy a hacer literatura. La vida como que me fue llevando y encontré en el hecho de escribir una forma de encontrarme o encontrar algunos aspectos de mí mismo que estaban ahí medios como escondidos y que me vino bien poner de relieve, sacarlos a luz. Y poco a poco, porque bueno, escribí mucho tiempo artículos, cosas que no tenían nada que ver conmigo y que me resultaban mucho más fácil que la ficción. Y bueno, ahora se ha vuelto una forma de existir. Digo, escribo poco, pero escribir, leer, todo lo que tenga que ver con la creación me parece absolutamente esencial. Precisamente en los 80 vas a colaborar con medios uruguayos y escribes artículos con un tema predilecto que es el del fin de las ideologías, justo antes de que cayera el muro de Berlín. Sí. Eras una especie de profeta, ¿no? Soy profeta, pero soy profeta en el buen sentido de la palabra, basándome porque escribí sobre la extrema derecha, mucho sobre el Partido Comunista. Con el Partido Comunista solo me refería a los datos que tenía. Y empecé a ver y a ver cómo desde 1939 la gente empezaba a separarse un poco con altos y bajos, ¿no? Pero en la época de los años 80, cuando escribí esto, todavía el Partido Comunista tenía poder, menos. Pero lo que era impresionante era la extrema derecha que estaba ganando terreno, y ahí sí fui bastante visionario, porque eso lo venía sintiendo cuando nadie hablaba, o prácticamente nadie hablaba de Le Pen, pero había algo en el fondo del aire que era muy perceptible para uno que vivió lo que yo vivía allá, que tampoco mucha gente se la veía venir.
Volviendo, Gustavo, a tu nuevo libro que acabas de publicar, Los dones y otros cuentos, las experiencias de tus personajes, ¿las has vivido tú algunas en carne propia? Como, por ejemplo, practicar surf, como me decías que no, pero que te interesaba. Sí. O también llegar maravillado a Londres para visitar el amigo de tu padre, por ejemplo, gran científico. Sí. Digamos que hay un arranque común que, digamos, me concierne y después me voy al diablo con la ficción. Pero no te voy a decir cuál, pero hay uno que es 100% autobiográfico, pero no te voy a decir cuál de ellos. Porque si alguno cree precisamente el que parece menos posible de que suceda en la vida de uno. Intentaré adivinarlo. Ese profesor que visitas, visita quizás el protagonista de tu cuento, es profesor de biología en la Universidad de Londres y en vez de utilizar gráficos de músculos, utiliza un cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía. Es la mejor manera de aprender anatomía, ¿no? Gracias a la pintura, a los artistas. Tengo un amigo en Montevideo que es un enorme escritor, un gran artista, un divulgador científico de primera clase, un personaje admirable que se llama Pablo Casacuberta, que ha organizado un instituto en el cual pone en relación arte y ciencia. E invita gente de todas partes del mundo, y una cosa muy, muy, muy interesante. Hay un poco de eso, pero sobre todo es una oda a la forma de enseñar. Aprenderte los músculos de memoria. Yo me los tuve que aprender en algún momento, o los huesos. Es la cosa más aburrida, pero si tú le das otro visual, otra forma, y le describís eso a los chicos mostrándoles una imagen de ya, donde los músculos prácticamente no aparecen, porque en ese cuadro hay solo los músculos del brazo, los vas a interesar justamente por la falta de información y hacer lo que ellos... Pero hay algo, y ese cuadro es impresionante además. ¿Qué hubiera sido de Gustavo Lanzaro si te hubieras decidido a quedarte en Londres en vez de en París? Buena pregunta es. Me fascinó Londres, pero no, en ningún momento y el Londres de los años 70, que era una pura maravilla. Pero, no sé, estaría tomando cerveza en un pub. La verdad es que no tengo ni idea, Jordi. Sinceramente, fue tan clara la idea de acá no te quedes. Me pasó con Londres y me pasó con Italia. Después, con Italia fue más complicado porque tenía gente que me quería mucho y me apreciaba y que querían que me quedara para escribir, me arreglaban todo, entre comillas. Y no. Me vine para acá y fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. París bien vale una misa, ¿no? Pero por supuesto que sí. Volviendo al personaje de tu cuento, La Ola, ese surfista albino, es digno de ser llevado al cine, ¿no? Además, defiende la población autóctona a unos chinos budistas de unos borrachos rusos y holandeses, ¿no? Estamos destrozando nuestro patrimonio universal. Absolutamente, y ese es un país con un turismo terrible, de gente que va a buscar jovencitas y que destruyen todo. Y este hombre, efectivamente, esta ola... Quizás es el castigo divino, parece, ¿no? Un poco... y además surfeada por este hombre, que, ya te digo, tiene un estatus vital un poco ambiguo también. Pero es... por lo que vi, lo que estudié, lo que es para escribir, la gente son gente hermosa, se llaman, la gente de las sonrisas, son gente sonriente, amable, pero bueno, el turismo y el dinero acaban con todo. Terrible. Hablando de dones, en el relato que da título a tu libro, Los dones, el protagonista es capaz de saber el peso exacto de las cosas, de la gente incluso. ¿Tienes tú alguno de esos dones? Yo dije que no iba a decir nada autobiográfico.
Lo tuve en algún momento. ¿El peso? O El quizás peso. la talla, ¿no? No, el peso, nada más que el peso. Un periodo muy cortito. Nada, que no sé si era un don o porque tuve, entre los 1000 trabajos que hice, en un momento cargué cosas. Y al final, el hecho de ver algo así, un bulto, ya sabía cuánto pesaba. Y después lo transpuse un poco a otras cosas. Te voy a pedir, por favor, no desveles mi peso después de estas Navidades. No, ha cambiado. Ni el mío. El mío lo ignoro. Mejor algunas veces. En fin, pues ya lo saben. Los dones y otros cuentos de Gustavo Lanzano ha sido publicado por la editorial uruguaya Alter Ediciones, si no me equivoco. Muy bueno. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí con nosotros, por haber contado cosas tan divertidas también sobre tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite, por cierto, desde Montevideo, y también de la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.